Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo, episodio número 2, recorriendo Canadá, nuestro país número 20. Estamos en Vancouver, nuestra primera ciudad acá en Canadá, en la provincia de British Columbia. Si te perdiste el video anterior, te mostramos todo el estrés del cruce de la frontera de Estados Unidos con Canadá. Y estamos por salir a la ruta con la particularidad que son las 7:15 de la tarde. Pero acá todavía quedan unas 2 horas de sol aproximadamente, así que vamos a aprovechar, alejarnos un poco de la ciudad, buscar un lugar más tranquilo para pasar la noche. Acompáñanos que arrancamos a recorrer y a contarte las primeras impresiones que tenemos de Canadá. ¡No! ¡Qué zarpado, gente! Bienvenidos a Canadá. Esto es lo que cuando vos me decías Canadá, pensaba en esto, estas rutas escénicas con la montaña, los lagos. ¡Wow! Qué paisajes tan parecidos a la Patagonia, ¿no? Me hace recordar tanto al lago Nahuel Huapi. ¡Qué belleza! Desbúrrame, podemos ver ahí el GPS, si es el mar, o sea, mar? o es lago. No, no es el océano, pero tiene salida al océano, así que Son técnicamente no sé. Son como bahías, digamos, donde salen todas las navegaciones directamente hacia el océano, pero tampoco son lagos. No, los paisajes son impresionantes. Son las 9:20 de la noche. Y miren el sol que hay todavía. Atardece a las 21:19, dice el celular. O sea, recién ahí se esconde el sol, o sea que hay luz como hasta las 10 y... Exactamente. Acá igualmente no hay tanto sol porque ya está detrás de las montañas, que son súper altas. ¡Qué pedazo de lugar! Miren lo que es la naturaleza. 17 grados, Está pero hermoso. se siente fresquito. Yo lo único que me da, mira, vení, vamos a meterse ahí un pedacito. ¿Qué? ¿También cosas de osos? Y ahí hay carteles. Y tenemos que ir a comprar el gas para osos. Eso te iba a decir. Mañana lo primero que vamos a hacer es ir a comprar, por favor, un spray antiosos. En serio, no es joda. No, claro que no. Pero porque miren ya lo que es esto. Naturaleza. Ahí está la Haku estacionada. Qué hermoso lugar. Este es un parquecito en la ciudad de Squamish. Está a unos 60 kilómetros aproximadamente de Vancouver. Vamos a descansar. Y mañana seguimos. Buen día. Después de 2 noches que pasamos en el parquecito, súper tranquilo, hemos estado aprovechando a trabajar, a dejar todas cosas acomodadas para poder empezar a recorrer las bellezas que tiene este país. Estamos en Squamish, un pueblo súper tranquilo. Nos hizo acordar al Chaltén. De hecho dijimos que es el Chaltén canadiense. Porque hay también para hacer actividades de montaña, de escalada, trekkings. Así que está muy lindo. Ayer salimos a recorrer por este hermoso pueblito en nuestro canal secundario Corriendo por el Mundo. Les compartimos un video de todo lo que estuvimos caminando por acá. Miren lo que son esas montañas. Nos recordó también un poquito a Yosemite. Y el tiempo está súper cambiante. De hecho, hoy ha salido el sol después de 2 días. Pero como pueden ver, ha estado así el tiempo. Ayer súper llovía, paraba. Y ahora nos estamos dirigiendo a un parque provincial súper cerquita. Está a 2 kilómetros aproximadamente. Que se llama Shannon Falls. Acabamos de hacer una curvita y nos encontramos ya con esta tremenda vista de las cascadas. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time?
I remember that it's over. Hicimos una caminata cortita, visitamos los 2 miradores. Fueron unos 10 minutos, 500 metros y el sendero está súper marcado. Nosotros no somos muy de las cascadas, pero esta me encantó. Cómo va cayendo el agua que va pegando entre las piedras. Re bonita. Vale la pena hacer una paradita acá. Seguimos porque acá, bien pegadito, hay otro parque. You never lose an argument. Estamos en el parque Squamish o algo así va a ser la pronunciación. Vamos a hacer el primer trekking acá en Canadá. Miren esto. Estamos por arrancar a caminar y dice: cuidado, osos en el área. Último oso reportado 11 de junio. Hoy es 12 de junio. O sea, mira si empezamos a caminar nos encontramos un oso. No sé. Yo preferiría ver, contar? el primero por lo menos lo preferiría ver desde la camioneta. De lejos. Debo contar algo. La primera noche que llegamos acá a Squamish, paramos y bueno, que les contábamos, hablamos de los osos y demás. Y en un momento, como es un parque de perros, se empezaron a escuchar unos ruidos. Eran unos perros que se estaban peleando. Entonces yo en un momento escuché un ruido muy fuerte y dije, oso. Me quedé tanto pensando en los osos que esa noche me desperté teniendo pesadillas en la que corría de un oso. Así que espero que... Esperemos que sea solo una si pesadilla. lo vemos hoy, que sea solo de lejos, porque ahí yo no sé qué hacer, porque todavía no hemos comprado el gas, que lo vamos a ir a comprar ahora en un ratito. Miren qué belleza, la naturaleza. Vamos a hacer una caminata. Face, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Decí que arrancamos con un trekking tranqui, que hacía mucho que no hacíamos. Estuvo durísimo. Caminamos 1 hora y fueron casi 2 kilómetros. No, pero así. Literal. Yo estoy muerto. Pero la vista acá arriba, tremenda, vale la pena hacer la caminata. Hay varios trekkings para hacer acá. Estamos nosotros en el First Peak, que sería el primer pico, después está el segundo pico y después hay uno que es más lejos, que se llamaba Summit, no recuerdo el nombre. Son duros, sí, o sea, ya la última parte inclusive había cadenas para agarrarse porque vas trepando mucho, pero toda la otra parte es un camino que si bien es empinado, se puede hacer, pero la vista... Bienvenidos a Canadá. Un lujazo. Ya estamos de regreso. Caminamos unos 5 kilómetros, pero nos llevó como 2 horas. La verdad que el trekking es bastante difícil, así que vengan con buenas energías. Hemos comido, ahora vamos a buscar agua para poder pegarnos un baño. Vamos a terminar con los quehaceres del día. Antes de ir por el agua, parada técnica del Walmart, porque después del cartel que vimos, vamos a comprar gas para el oso, porque con esto no se jode. Igualmente yo sé que hay que tenerlo, pero espero no usarlo, porque digo, uno siempre ve que si ves un oso que te hagas así más grande, o sea que uno cuando va en los senderos vaya hablando, haciendo bullicio, digamos, o sea, no porque dicen que ellos se alejan si escuchan mucho bullicio, ¿no? Pero por ejemplo, recién yo no vi a nadie con un gas. No es que la gente va con el gas así en la mano. No, normal. De hecho, creo que, no sé, no lo vi en ninguna mochila ni nada. Pero bueno, sé que es importante tenerlo. Y más que nosotros siempre paramos en lugares muchas veces más alejados. No quiero ver precio de paso. ¿Qué viste? A ver, está a 4,38 y lo hemos visto casi siempre en Estados Unidos a 3 y pico. $3, más o menos lo mismo, sí. La verdad, ¿qué pasó? Mientras les contamos, ayer fuimos a comprar unas cositas en otro súper y súper amables la gente del supermercado. Se acercó una chica, pensamos que nos estaba ofreciendo como sacar tarjeta del supermercado. Le decimos, no tenemos. No, dice, les estoy ofreciendo mi tarjeta para que tengan descuentos. Así que súper buena onda. No hay gas para osos en este Walmart, no sé si serán todos, pero ahí nos recomendaron un lugar por acá cerquita, así que vamos para allá. Ahora sí, podemos vivir en paz. Igual, de verdad,
deseo no tener que usarlo. Claro, Pero obvio que sí. La verdad es que es importante tenerlo, o sea, te lo recomiendo en un montón. El hecho de que vamos a estar parando en un montón de lugares donde vamos a estar solos. Y bueno, estoy pensando que desde que entramos al Sequoia en Estados Unidos, ya empezamos a ver carteles de osos. Ya llegando acá a Squamish decía que hay un cartel de que 60 kilómetros hacia adelante uno podía llegar a encontrarse osos. Y bueno, había 4 tipos. Le preguntamos al chico porque están cerrados, entonces además nos hicieron llenar un papel con nuestros datos de que lo compramos y demás. La diferencia es el rango que tienen de distancia. Este es de 10 metros. De todos modos, le preguntamos al vendedor, le pregunté si para él que vivía acá era común tener y dijo que no. Pero que bueno, que era algo normal que la gente de afuera cuando venía compraba. Vamos a aclarar por las dudas que alguno no sepa, eso no mata al oso, lo que hace es como un gas pimienta para defensa personal. Lo que hace eso es hacer tipo una pared de gas, debería salir corriendo. Esperemos no tener que probarlo. Ahí recién estaba leyendo las indicaciones que es como un arma. Si vos lo querés dejar o lo querés tirar, que lo lleves a la policía, que no lo dejes tirado en ningún lado, porque te toman, cuando nosotros compramos este producto, tomaron el número de serie del tarrito y está anotado al nombre nuestro, entonces como tener un arma, y que solo se podía usar contra osos y en caso de emergencia, que no se puede usar ni con otro animal ni con personas, obviamente. Inclusive acá atrás está explicado el detalle, digamos, de las características de los osos negros y del grizzly bear. Y el chico acá nos contaba que además, por lo menos acá en esta zona, en Squamish, había más osos negros y que dice que son más tranquilos. Que el oso que puede llegar a ser más agresivo es el grizzly, que por lo que le entendí era como marrón. Yo solo espero verlos de lejos, verlos, que todos veamos esa belleza, pero sin gas. Sin tener que recurrir a esto. Pero bueno, es importante tenerlo. Pero antes de seguir ruta, vamos a cargar combustible por primera vez en Estados Unidos. La primera curiosidad que les vamos a contar, que esto no lo hemos visto en ningún lado, el precio está expresado en centavos por litro. Nosotros mirábamos 178 y decíamos, ¿qué es esto? O sea, no puede ser. No puede ser ni galones ni litros, pero bueno, el precio es por litro, o sea, se vende por litro. O sea que, por ejemplo, el diésel sería $1 con 78 dólares canadienses, o sea que es más o menos $1.30 estadounidense. Y sigue siendo autoservicio, como veníamos mostrando en Estados Unidos, así que voy a probar si me funciona. Vamos a cargar una Chevron. Subimos un reel en nuestro Instagram, Hakuna Matata por el Mundo, con maneras de ahorrar en combustible en Estados Unidos. Vamos a ver si una de esas maneras que les conté ahí nos sirve acá también. Y ahí ya vemos nuestro próximo destino, Whistler. Tenemos 53 kilómetros. ¡Qué locura! ¿Dónde estamos? Si seguimos a este ritmo, nos llegamos más a Alaska. Miren dónde estamos. ¿Veremos algún oso en el camino? Yo ya tengo la vista así preparada. Estoy yendo despacito a 70 por si vemos un oso. Ocho y media de la noche, gente. Miren lo que es este solazo. Son larguísimos los días. Las rutas están tremendas. Miren lo que son esas montañas nevadas. Qué belleza de paisaje. Bueno, no se aprecia pero en la cámara, ¿no? Porque da el sol de frente, así que no se puede filmar bien. Pero miren lo que son estos paisajes. Con estos pinos de fondo y todavía con mucha luz, a las 10 menos 20 de la noche hemos encontrado un estacionamiento. Miren ahí atrás, la montaña, todo rodeado de pinos. La caminata de hoy estuvo durísima, así que estamos molidos. Nos vamos a comer y descansar. Mañana seguimos recorriendo juntos Canadá.
después de una noche súper tranquila, nos vinimos a Whistler, que estábamos muy cerquita, unos 5 minutos. Miren qué hermoso este pueblito de montaña. Como les contábamos anteriormente, en Vancouver, en el año 2010, se realizaron los Juegos Olímpicos de invierno y Whistler fue uno de los lugares sede donde se jugaron algunos de los deportes. Se ve muy bonita la ciudad. Hicimos cambio de piloto después de una vueltita por Whistler. Hermoso pueblito, típico pueblito de esquí, que en verano hay mucha bici y gente jugando al golf. Vamos a tener que volver en invierno a conocer todos estos pueblos y ver cómo son nevados o no. La verdad cómo que funcionan sí. Los centros de esquí acá. Deben ser hermosos. Nos vamos hacia nuestro próximo destino. Estamos a tan solo 60 kilómetros y a ver si hoy es el día que vemos osos. Out of sand, reaching for the ground. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Estacionada la Jacuneta, se viene nuevo día de trekking. Hay 3 lagos, uno está a 5 minutos de la entrada del parque y para que sepan, si uno viene entre mayo y octubre se debe hacer una reserva previa porque nos contaban que este lugar se hizo muy famoso por Instagram, entonces llegaron a ver 3.000 personas por día y después lo bajaron a 1.000 y aún así es un montón, entonces hoy en día el límite es de 500 personas por día y sean bienvenidos a Joffrey Lake Lower. Este es el primer lago. Esto es, yo creo que si vos decías dame una foto de lo que es Canadá para vos, te decía esto así: lago, pinos y una montaña nevada atrás. Qué postal, por Dios, qué hermosura. Qué bello lugar. We go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Después de 50 minutos de caminada, casi 3 kilómetros, bienvenidos Wow. al segundo lago. ¡Qué belleza! No, miren lo cerca que estamos de la montaña. Y la cantidad de nieve que tiene, ¿no? Ahora. Qué hermosura. Mira la ardillita. Acabamos de terminar la actividad del día de hoy. Fueron unos 6 kilómetros aproximadamente. La verdad es que estuvo muy lindo. Les dejo acá una recomendación. Asegúrense de realizar la reserva antes de venir porque, por ejemplo, si uno hubiera llegado acá, no había más disponibilidad. Y por otro lado, estas tierras donde estamos nosotros ahora en estos momentos pertenecen a los pueblos nativos de esta zona. Entonces nos explicaba la guardaparque que han hecho un arreglo con el gobierno donde hay determinadas fechas en el año que el parque se cierra al público para que ellos puedan venir, reconectar, hacer rituales, ceremonias, digamos, de ellos con sus tierras. Entonces hay determinadas fechas que uno se puede encontrar con el parque cerrado para que cuando vengan lo puedan disfrutar. Así que ahora ya estamos listos para seguir viaje y buscar el lugar donde vamos a pasar la noche de hoy. Algo le ha llamado la atención al conductor. Decime dónde ves una mancha negra. No, era como allá arriba, muy lejos. A ver. O sea, muy lejos, ¿dónde? Y como allá en el pasto más cortito, pero no hay nada. Falsa alarma.
Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. You roam in the streets all alone, and all you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the sun. Acabamos de llegar al lugar donde vamos a pasar por lo menos la noche de hoy. Después no sé cuántos días nos quedaremos. Qué placer este lugar. Ya les vamos a mostrar bien a detalle, pero miren todo el espacio enorme que hay acá con un montón de motorhomes. Ahí atrás hay agua y en la parte de ahí atrás hay espacios para motorhome con mesitas y en la parte de acá atrás para carpas. Todo esto es un camping gratuito. A lo largo de la ruta hemos pasado un montón de espacios así que está buenísimo. Seguimos viendo cómo nos ha pasado tanto en Estados Unidos, acá en Canadá, como son países que están súper preparados para que uno pueda viajar de motorhome, y está buenísimo porque te hace la vida mucho más fácil para quienes elegimos este estilo de vida. And you can't put up a fight in the misty light. Seguimos ruta. Nos está costando avanzar acá en Canadá. Estamos disfrutando tanto de los pueblitos, son todos pueblitos súper chiquitos. Le vamos a dejar acá unas imágenes del pueblito que recorrimos acá esta mañana. Y estamos haciendo, no sé, 100 kilómetros por día, 150, pero a este ritmo vamos a tardar 2 meses en llegar a Alaska. Así que le vamos a tener que empezar a meter pata en algún momento. Pero por lo pronto, disfrutando de estas bellezas de ruta. Para los ansiosos, quédense tranquilos que no vamos a tardar 2 meses en llegar a Alaska. Por lo pronto, ahora vamos a hacer 260 kilómetros hasta nuestro siguiente destino. La pregunta es, ¿será el día de ver osos? Yo te digo que ya me estoy poniendo ansioso porque hace como 4 días que venimos viajando y no vimos ni un oso todavía. Y con todo el mundo que hablamos dicen, ya van a ver, pero todavía no aparece. Me mata que aclara que recién ahora se está poniendo ansioso. Desde que entró a Canadá está ansioso. O sea, es como para mí venir a Canadá y no ver osos, todavía no estás en Canadá. Entonces, sí o sí hay que ver un oso. Así es imposible avanzar. Acabamos de parar, vamos a volar el dron para mostrarle lo que es el color de este lago. Miren. Hacer una paradita a cargar combustible. Estamos en una ciudad llamada 100 Miles. Todavía estamos a 100 kilómetros. Está más barato el combustible, me parece. ¿Sí? A ver. 160
¡Ay, que se puso fresco! ¡Helado está! Vamos a dejar acá el pronóstico, hacen 10 grados. Y acá tengo a mi playera favorita que le encanta cargar combustible y limpiar el vidrio. Así que, servicio completo, por favor. Bueno. Y media de la noche, todavía con mucha luz por delante. Estamos llegando a Williams Lake, que es el lugar donde vamos a pasar la noche. Hemos llegado y miren lo bien que nos recibe Williams Lake. Hay un cartel que dice prohibido estacionar y abajo solo estacionamiento para RV. RV significa Recreation Vehicle. O sea, son los motorhome, y acá otro cartel que dice Free Parking RV Only. Así que le hicimos caso al cartel. Acá tenemos la Jacuneta. Miren qué hermoso parque que hay acá para disfrutar mañana. Qué lindo lugar. Que no lo crean, son las 10 menos cuarto de la noche y miren todavía la luz que hay. Qué copado que los días sean tan largos así. Así terminamos también molidos, porque estamos arrancando re temprano, nos levantamos a las 7, así que ahora ya llegamos como para comer y acostarnos a dormir. Buen día. Hoy va a ser día de algunos quehaceres domésticos. Vamos a aprovechar que estamos en una ciudad grande, porque... Bueno, grande. Bueno, grande... a lo que venimos viendo. No sé cuántos habitantes tiene acá, pero... grande en comparación a los pueblos que hemos pasado y los que nos esperan por delante, que todavía estamos a 2.400 kilómetros de la frontera, así que vamos a aprovechar la lavandería, ir al supermercado, todas las cosas que uno hace en una casa. Mientras Caro cambia la sábana, voy a hacer un cafecito y arrancamos el día. Acabamos de terminar de lavar la ropa, gastamos $17.50 canadienses, equivale a unos $12 americanos, lo mismo que gastamos en Estados Unidos, así que ahora vamos a guardar toda la ropa y a seguir con los quehaceres. Ropa lavadita, guardadita, vamos al supermercado porque se nos vienen muchos kilómetros por delante, pocas ciudades, así que vamos a hacer un buen abastecimiento. Estamos en una cadena de súper que se llama Save on Foods, que ya habíamos entrado en Squamish. Y miren qué bueno que está esto. Hay como 2 o 3 góndolas de productos que uno puede llevar a granel. Por ejemplo, acá estamos agarrando un poquito de orégano, que cuesta, por cierto, $2,49 los 100 gramos, dólar canadiense. Inclusive hay, por ejemplo, un montón de tipos de café que uno puede llevar. Obviamente que esto está sin moler, pero ahora que tenemos para moler no hay problema. Y así un montón de cosas. La verdad es que está re bueno. Finalizamos las compras y una particularidad que hemos encontrado acá en Canadá, o por lo menos acá, no sé si en todos los supermercados, pero ya fuimos a 3 supermercados y no encontramos alcohol. No venden alcohol. Ese es el súper al que fuimos. Ahí tenemos la Jacu estacionada y acá enfrente hay una licorería que vamos a ver si conseguimos vino y cerveza. Y ahora sí, que ya hemos finalizado con los quehaceres del día de hoy, salimos nuevamente a la ruta. Vamos a viajar con destino a Prince George. Tenemos 240 kilómetros. Después veremos si nos quedamos ahí, si seguimos haciendo algunos kilómetros. Vamos a ir definiendo sobre la marcha. Y nuevamente la pregunta de ¿será hoy el día de ver un oso? Yo ya no digo más nada porque hace 5 días que digo que va a ser el día de ver oso y tomaron vacaciones, no sé. El oso te está haciendo oso.
Hemos llegado finalmente a la ciudad de Prince George. Hemos estado haciendo más quehaceres domésticos, vaciando los tanques, cargando agua, ahora cargando combustible. Acá el diésel está a $1,71 canadiense, pero la verdad es que venimos muy lentos viajando por Canadá. Hemos cumplido hoy una semana y hemos avanzado muy poco en kilómetros porque habían muchos lugares para parar, muchas cosas para hacer que les hemos ido mostrando a lo largo de este video. Así que desde acá hasta la frontera estamos aún a 2.000 kilómetros, a 2.100 kilómetros para ser exacta. Así que no te pierdas el próximo video porque vamos a manejar 2.100 kilómetros para llegar a la frontera con Alaska. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Deja